cuando entramos al Nuevo Testamento, ya no hay nada obligatorio. Según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Nadie me está obligando a decir el 10, el 15, el 20, como propuso en su corazón. Dice Pablo en 2 de Corintios 9, después de que haya prosperado, den a cada persona según haya prosperado. Entonces, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y un cristiano sigue solamente dando el 10%, pues no has madurado, no has crecido en la fe, porque te estás limitando, como si alguien te dijera, es que es el 10% y no puedes pasar de eso. Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50%, el 60%, lo que tú tengas en tu corazón. Y lo dice Pablo claramente en 2 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, ya no le llama diezmo por el amor de Dios. Ya no se le llama diezmo en el Nuevo Testamento. Los evangelios quedaron bajo el Antiguo Testamento. Recordemos que la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan de la manera que les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte el diezmo. Eso dice, según hayas prosperado. Que en esta semana vendiste una vaca, vendiste un carro, vendiste una casa. Entonces, ahí Dios te dice, vendiste la casa en $100,000, dame lo que está en tu corazón. Pero no tengas en tu mente el 10% siempre, porque vas a seguir viviendo bajo la ley. Entonces la ofrenda en el Nuevo Testamento se llama ofrenda, pero nosotros tenemos la culpa porque en las iglesias les decimos, pasen a dejar sus diezmos, y la iglesia y los cristianos y las ovejas comienzan a asimilar que solamente es el 10%. Hablemos de ofrendas y ya no de diezmos. Wow. Pastor, nos pregunta desde Venezuela, el Néstor nos dice que si un pastor tiene es obligatorio que tenga un pastor él, o sea, que el pastor tenga encima de él una cobertura pastoral también. Es peligrosísimo que un pastor esté solo. Muy peligroso porque somos demasiado tontos. Somos demasiado egoístas, somos demasiado ambiciosos, somos demasiado débiles en la fe, por más espirituales que podamos ser. El día que creamos que ya no necesitamos un grupo a nuestro alrededor o de personas que nos den un consejo o de misioneros que tengan más tiempo que nosotros y que nos estén coachando o entrenando, ¿verdad? En ese momento pierdes el camino muy fácilmente, y por eso hay cientos de pastores que se han alejado y han comenzado a enseñar cosas, ¿verdad?, verdaderamente barbaridades de la Biblia, porque no tienen quien los corrija o no han aceptado corrección. Ahora que pasó la pandemia, yo tuve la ocasión de hablar con varios pastores en cuanto a que unos pastores hasta llegaron al grado, ¿verdad?, de dividir a la iglesia en los vacunados y los no vacunados, cosa que nos pareció una barbaridad a nosotros, y a muchos pastores los exhorté y ya no me volvieron a hablar. O sea, el día que alguien me diga, oye Armando, tú tienes esto y el otro, y lo puedo con la Biblia realmente examinar y a través de la oración, o lo rechazo inmediatamente, Dios no me va a seguir hablando. Porque somos un cuerpo y nos necesitamos. La oreja no puede decir que la nariz no la necesita, ni la nariz la boca. Y si no entendemos esta complejidad del cuerpo de Cristo, podemos perder el camino. Así que yo recomiendo a todos mis hermanos pastores, nosotros tenemos en nuestra organización un grupo de 10 o 12 pastores, tenemos reuniones en Zoom, consultamos, platicamos, yo les hablo, les pido el consejo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Porque sé que no soy suficiente. Pablo lo dice a los corintios, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y los corintios se creían ya suficientes. Y cuando no oímos otras enseñanzas, yo voy a una iglesia aquí en Dallas, ¿verdad?,
que necesito yo el alimento, y me encanta le estar platicando a Rebeca, que es una iglesia con una doctrina impresionante. Predican exegéticamente y expositivamente, versículo por versículo, y mi esposo y yo salimos edificados. Y si yo creo que yo ya tengo todo y no acudo a seguirme alimentando, cuando otro pastor que venga aquí a Dallas o en México y no asisto, pues sería yo bastante orgulloso de creer que ya no necesito oír a nada. Necesitamos todos los días estar oyendo diferentes pastores, diferentes predicadores, porque a través de eso nos edifica el Espíritu de Dios. Pastor, justo por ese lado nos entra una pregunta de alguien que dice que no sabe cómo aprender más acerca de la Biblia y específicamente no sabe cómo empezar a memorizarse la Biblia. Bueno, tú necesitas pertenecer a una iglesia cristiana, desde luego, ¿verdad?, donde haya estudios bíblicos entre semana. Todos los pastores necesitamos enseñar la Biblia entre semana, y tenemos que tener también un grupo de Timoteos, de hombres que podamos percibir en sus vidas que tienen llamado para poder realmente confirmarlos en la fe. Y aparte, pues la enseñanza que se le da a toda la iglesia. Pero si tú no asistes a un grupo en tu iglesia donde se enseñan estudios bíblicos, por ejemplo, el libro de Romanos, todo pastor tiene que enseñar Romanos. Un pastor no puede prescindir, es el primer libro que debe de enseñar doctrinalmente, porque es el que contiene casi todas las doctrinas principales, como la justificación por la fe, el pecado, la división, la relación entre judíos y entre la iglesia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no asistes a una iglesia donde hay crecimiento a través de la enseñanza bíblica, no vas a crecer. Y la memorización se aprende memorizando. Comienza a memorizar un versículo diario, lo repites antes de acostarte, en una semana 2 versículos diarios, y al ratito vas a memorizar capítulos enteros de la Biblia. Todo requiere práctica y disciplina. Si no es con sacrificio, no es aceptado por Dios. Es natural que cuando la ingratitud entra al corazón, el siguiente paso es comenzar a despreciar el nombre de Dios. Los judíos comenzaron a creer que no era digno Dios de traerle mi mejor becerrito. No, vieja, mira, búscame aquel que nació manquito, o el caballo que ya está medio cojo, ¿verdad? Y ese vamos a traerlo al sacrificio de Dios. Y en ese momento ellos estaban menospreciando y diciéndole a Dios: tú eres un Dios que no vale la pena que te dé lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo que me sobra, lo que no me sirve, para que tú puedas entender qué es lo que yo pienso de ti. En el Nuevo Testamento, el primer juicio que cayó de Dios sobre la iglesia fue en Hechos capítulo 5, con una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y es increíble que estos hombres no adulteraron, no eran fornicarios, no eran borrachos, parranderos ni jugadores, no eran drogadictos ni alcohólicos, pero ellos vendieron un terreno. Y entonces entre ellos se pusieron de acuerdo en darle a Dios el diezmo. Pero cuando fueron a cobrar el dinero del terreno que vendieron, vieron que era $1,000,000 el terreno que vendieron, y en ese momento que lo tuvieron el dinero en la mano, dijeron: no, aquí no le podemos dar 100,000 pesos al Señor. Es mucho dinero. Con 50,000 que le demos, nos limpiamos la conciencia. Y entonces comenzaron a perder el temor de Dios. Y cuando se acercaron a los apóstoles, le dijeron a Pedro: Pedro, vendimos una heredad, un terrenito allá por la colonia Tlanepantla, y aquí viene el dinero. Y en ese momento Pedro, con una facultad espiritual que se llama la palabra de conocimiento, con el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le dio, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que esa pareja le estaba robando a Dios. Y Pedro le dijo: ¿por qué le mienten al Espíritu Santo?
Mejor no hubieran vendido nada, o mejor no hubieran dicho voy a dar el diezmo, pero no digas que estás dando el diezmo cuando lo que estás dando no es el diezmo, porque estás menospreciando y profanando el nombre de Dios. Y en ese momento Ananías cayó fulminado con un ataque al corazón. Ahí quedó muerto instantáneamente. Al ratito llegó su esposa, Zafira, y lo mismo, volvió a mentir y los dos los enterraron. Y cuando la iglesia vio, dice en Hechos 5, que esta muerte había sucedido de una forma fulminante a esta pareja, el temor de Dios vino sobre toda la congregación. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un juicio tan grande con una pareja en cuestión de los diezmos? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y para los pecados que nosotros creemos que son graves, para Dios tal vez no son tan graves como para nosotros. Y lo que son graves para Dios, para nosotros tal vez puedan pasar como no muy graves. Pero para Dios es gravísimo el que le robemos. Gravísimo. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 14, maldito el que engaña. Por favor, escriban lo que significa la palabra maldecir o maldito en el hebreo. Es la palabra hebrea arar, A-R-A-R, arar, como si fuera arar el campo. Escuchen lo que significa la palabra arar. Significa quedar atado. Número 1, quedar atado, obstaculizado. Quedarse sin poder, debilitarse o no poder resistir. Repito, significa quedar atado, obstaculizarse, o sea, encontrar obstáculos en tu vida, quedarte sin poder, debilitamiento o no poder resistir. Una persona que está bajo esta maldición, escucha. ¿Qué es lo que le pasa? Es una persona que de repente comienza a encontrar obstáculos en el trabajo, obstáculos en la familia, obstáculos en sus relaciones sociales, obstáculos en el gobierno. O sea, parecería como que hay una pared que no le permite avanzar, no le permite prosperar, no le permite abrirse paso. En todas las cosas que emprende le va mal. En todas las cosas que emprende queda mal. Por todos lados debe dinero, por todos lados lo persiguen, por todos lados. Y se da cuenta, comienza el estrés, comienza la irritabilidad, comienza a verse obstaculizado, como que está impedido, como que está amarrado, está bajo una maldición. Y estas maldiciones vienen a la vida cuando le robamos a Dios. Podemos burlarnos de Dios. Y es las personas, como dicen en mi tierra, son esas personas que muchas veces, pues nomás me alcanza para un trajecito y la camiseta quiere que diezme, hermano. Te encuentras en esa condición por tu avaricia. Dios, comience usted a diezmar, porque joven fui y envejecido y no he visto un cristiano mendigando ni pidiendo prestado. Entonces, aún los mismos pobres no pueden salir de eso porque tienen esa excusa. Es que como que esta pesos, dele los 3 pesos a Dios o dele a Dios, sea fiel en lo poco para que Dios le dé más. Pero si tú nunca has sido fiel en lo que esperas que Dios te ponga sobre más. Y esto es otro de los resultados que existen precisamente en la ingratitud. En Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, versículo 11 al 14. Me encanta esta oración de David. Y dice Primera de Crónicas 29, del 11 al 14, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, escuchen, y la gloria, y tú dominas sobre todo, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién puso a nuestro nuevo presidente de la República? Dios. ¿Quién puso a Fidel Castro? ¿Quién permitió que Hitler subiera al poder? Ahora la pregunta relevante es: ¿por qué permitiste a estos dictadores o estas personas no gratas, etcétera, etcétera? Apuesta también. Muchas veces Dios permite que tomen el poder ciertas personas para poder fustigar y castigar a otras naciones. Cuando estudias profundamente el Antiguo Testamento, descubres la vida de Dios. Pero por eso se nos manda a los cristianos, no importa de qué porquería nos tenemos que cuadrar, al PRD o al PRI o al PAN, porque es el presidente, es la investidura oficial sacerdotal que lleva del cielo, ante lo cual nos inclinamos. Sométase toda persona a las autoridades puestas por Dios. Romanos 13, porque esas autoridades han sido puestas por Él y ninguna autoridad hay sin Él. Resistir a la autoridad, luchar contra el que está sentado en esa mesa, es luchar contra Dios. Es provocar a Dios, es acarrear juicio sobre nuestras vidas. Y está bien, no es de mi partido, pero él es el presidente y me tengo que someter a Él y tengo que escucharlo y tengo que pagar los impuestos y tengo que orar principalmente por Él y por su familia, para que Dios nos dé sabiduría y tengamos un México de paz y tranquilidad. De las autoridades. En Proverbios 4 al 25, Salomón escribió, por el 25, hay quienes reparten y hay quienes retienen más de lo que es, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, saciado. Regresamos a Malaquías y encontramos últimos síntomas de apostasía. Versículo 10. Malaquías, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre, un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Todos nosotros sabemos, amados santos, que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente los cristianos, la Biblia les llama hijos e hijas. Muy bien, si nosotros como hermanos, no me importa, televisión eres nazareno, o a lo mejor eres, ¿no?, o bautista, o pintado, o pentecostal, o amistad cristiana, o vida nueva. No importa el título que tu iglesia evangélica cristiana lleve. El título, de acuerdo a ciertas doctrinas, a que ciertos grupos le han dado énfasis. Por ejemplo, los bautistas se llamaron así porque le dieron mucha énfasis al bautismo. Los presbiterianos porque le dieron mucho énfasis al gobierno regido por un presbítero, etcétera, etcétera. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Mientras esas personas estén bajo la sangre de Cristo y crean que son Dios y que solo la Biblia es la única palabra inefable, irrefutable, inequívoca de Dios, no me importa el título que lleva tu iglesia, eres mi hermano. Eres mi hermana en Jesucristo. Y por lo tanto me debes respeto y te debo respetar. Y la lealtad que yo le merezco a mis hermanos de otras denominaciones se demuestra nunca hablando mal de ellos. Yo recuerdo cuando inicié mi ministerio predicando por la Sierra de Guerrero,
Visité casi todas las iglesias después de la República Mexicana, Guatemala, Sudamérica. Me atrajo Dios para arriba en caballo, en burro, durmiendo en petates, durmiendo en camas de barro, comiendo diario tortillas. Esos viajes donde Dios me estaba quebrantando, humillándome y mostrándome las diferentes fases. Iglesia, descubrí que había una guerra entre nosotros. Y que si no eras de mi denominación, no colaboraba contigo. Y si no era mi campaña de mi iglesia, no invitaba a las demás iglesias. Y comenzó a entrarme un celo tan grande y un coraje tan grande, una ira santa por la deslealtad, sobre todo cuando oía que hermanos comenzaban a criticar hermanos en la fe. Cuando tú calumnias a un cristiano, vas a lastimar la reputación de un soldado que se ha caído al suelo o de que está herido, juicio de Dios. Porque no estás lastimando la reputación del soldado herido, no estás lastimando el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Es como si la mano quisiera herir y lastimar a la oreja. La mano dijera, como no me oyes, te voy a mochar. ¿Qué acaso no sabéis que somos el cuerpo de Cristo y miembros todos los unos de los otros en particular? ¿Qué no sabes que las personas que atacan a los cristianos, hablan mal de los cristianos y peor de sus líderes, están mutilando el cuerpo de Cristo? Es a Jesús a quien lo estás insultando, a quien estás hiriendo, es a Jesús a quien estás lastimando. 9. Cuando Pablo venía furioso para matar a cristianos, en su caballo, en la carretera a Damasco, lo tumba un rayo y oye una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Vean ustedes, se estaba identificando contra los timar. Era Cristo a quien realmente Pablo estaba persiguiendo. Era Cristo contra quien Pablo estaba hablando mal. Era Cristo contra quien estaba hiriendo. Es Jesús porque somos su cuerpo. ¿Por qué, dice, nos portamos contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y finalmente en el capítulo 2, la última manifestación de la apostasía, de lealtad a tu esposa. La falta de lealtad a tu esposa. Versículo 13 al 15. Y esta vez, dice el Señor, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdate pues y no seas desleal para la mujer de tu juventud. Porque Jehová Dios ha dicho que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos, guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal. Dios le dice a este pueblo insensible, grato, y todavía vienes a la iglesia. Todavía vienes al altar a ofrecerme y a traerme algo. Todavía vienes a levantar tus manos a decirme, santo, santo, santo es el Señor. Cuando en tu corazón eres un adúltero. No es cierto que amas a tu esposa. No es cierto que le eres leal. Ve a tu casa y saca las revistas pornográficas. Ven y me sirves. De otra manera vas a llorar y vas a llorar de dolor, porque los juicios caerán sobre tu vida. Y me dirás, ha llegado tan grande la insensibilidad de los varones, tan apostasía, que ya no saben por qué Dios no los bendice. Y la razón es porque el matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció en la Biblia, y es el fundamento de nuestra sociedad.
Una familia dividida no puede permanecer Toluca. Una familia dividida no puede sostenerse México. Los grandes imperios del pasado fueron derrumbados dentro de la familia. Esta tarde yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete con todo tu corazón. Pídele perdón a Dios. Porque tu esposa es coheredera de la gracia junto contigo. Para que tus oraciones no tengan estorbo. El que comete adulterio, dice Proverbios 6, es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. La Biblia dice en Hebreos 13, honroso sea el matrimonio sin suciedad, sin mancilla. A los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Vivimos una época, amados santos de Dios, en la que Dios está purificando. Ya dejemos de jugar al cristianismo. Serio, tan serio que Dios envió a su Hijo, su sangre, por tus pecados y por mis pecados. Tan serio el pecado delante de Dios que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice, el juicio viene. Y hoy Dios en su misericordia te ha traído a que escuches su voz, a que escuches su palabra, insensibilizándose ya. ¿Qué estaban viviendo un cristianismo robótico, automático, religioso? ¿Qué hablaba? Adúltero, películas pornográficas, robándole a ti. Seguían viniendo a la iglesia. Porque la mayor parte de los seres humanos anhelamos ser felices. Desgraciadamente, como el ser humano no conoce dónde buscar la felicidad, dónde buscar esa paz que vale más que el dinero que ganes en tu trabajo, que vale más que la promoción que te hagan gobernador o diputado o cualquier puesto político o cualquier negocio que puedas alcanzar, más que cualquier otra cosa, la paz que nuestra alma necesita no tiene precio en esta vida. Entonces la gente se ha arrojado a un sinnúmero de trivialidades buscando la felicidad. Unos creen que están en las drogas, otros creen desgraciadamente que en el dinero, mientras más coches tenga, mientras mejor casa tenga, mientras más cuenta dinero en el banco tenga, más feliz voy a ser. Pero todas estas banalidades demuestran a través de la historia de todos los hombres que han alcanzado eso donde tú crees que se encuentra la felicidad, se han suicidado, han acabado totalmente locos, han pervertido y deshecho su familia porque han buscado la felicidad en un lugar equivocado. Dios nos creó para que lo conociéramos y solo Dios nos puede decir dónde encontrar la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad. Porque pues ahora está de moda, ¿verdad?, que la prosperidad tiene que ser económica y aunque es parte de la verdad, no es toda la verdad. Entonces Dios quiere en este salmo introducirnos profundamente, que quede grabado en lo más íntimo de las fibras de nuestra alma, en qué consiste la verdadera felicidad y en qué consiste la verdadera prosperidad. Vamos a dar lectura al Salmo en primer lugar y vamos después a comenzar a desarrollarlo versículo por versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo, escuchen esto, todo lo que tú hagas, cualquier negocio, cualquier plan, cualquier cosa que te propongas en la vida, Dios nos promete prosperarnos. Todo lo que hagas prosperará.
Y al contrario de esto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vemos pues que esta búsqueda de la felicidad ha llevado a miles de seres humanos a la cárcel, al divorcio, a las drogas, al suicidio, porque han buscado la felicidad y la razón y el sentido para sus vidas en caminos equivocados. Nadie puede saber lo que está buscando, ni tampoco ir a buscar sin saber dónde encontrarlo. Esta pues es la búsqueda de la felicidad y la prosperidad, se podría llamar la historia del ser humano. Vamos a comenzar a definir algunas palabras importantes, como la palabra bienaventurado. Esta palabra en el hebreo es la palabra hebrea ashar, A-S-H-A-R, ashar, que significa feliz, contento, dichoso, con propósito, tranquilo, con bienestar y con seguridad. Nos habla casi siempre de una persona estable emocionalmente. Dichosa y feliz, ¿quién en primer lugar? Vamos a ver en la felicidad o la prosperidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Dice la Biblia que no la vamos a encontrar en el consejo de los malos. Cualquier persona que esté tratando de creer que una persona que camina sin Dios te puede dar un consejo de cómo manejar tu matrimonio, te puede dar un consejo de cómo manejar tu negocio, te puede dar un consejo de cómo verdaderamente ser un esposo o una esposa, no va a resultar, porque el matrimonio lo hizo Dios. Dios es el que sabe cuál es el secreto para que un negocio prospere. Dios sabe perfectamente bien dónde podemos encontrar la paz y la tranquilidad y la estabilidad emocional. Entonces, dichosa la persona que no se ha acercado a un pecador, a una persona que está fuera del camino, a una persona que no conoce a Dios. Todavía sería el colmo que fuera un ateo tu consejero, porque esa persona nunca te va a poder proporcionar el camino a la vida eterna. Esto significa que los que tengan un estilo de vida que no tome en cuenta a Dios, nunca será un terreno donde tú puedas buscar la felicidad. Un estilo de vida que excluya a Dios totalmente de sus vidas, son personas que tratarán de llenar su vida con trivialidades. En Juan capítulo 4, Cristo se encontró con una mujer que creyó que en los hombres se iba a encontrar la felicidad. Y se casó con Pancho y no lo resultó porque Pancho no la hizo feliz. Se casó con Pancracio y tampoco la hizo feliz. Se casó con Carlos y tampoco. Y cuando Cristo se encontró a la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, la chulis llevaba 5 maridos. Y con el que vivía después de que se encuentra con Cristo, era su amante. O sea, era una mujer definitivamente inmoral. Y al mismo tiempo de que era inmoral, era muy religiosa. Eso sí, el domingo iba a su iglesia y tenía sus imágenes o lo que fuera, ¿verdad? Porque le dijo a Cristo, no es que mis padres nos enseñaron que debemos adorar en este monte. O sea, a ella no divorciaba la moral con la religiosidad. Ella creía que podía tener las dos cosas, ser religiosa y al mismo tiempo ser una persona inmoral. Y esta es la filosofía del mundo en que vivimos. ¿Cuántos políticos dicen, bueno, mientras yo haga esto, mi vida moral no tiene nada que ver?
Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y tener 3 o 4 amantes, o puedo tener esto y ser un borracho, ser un drogadicto, y divorcian totalmente la moral de la vida política, de la vida filosófica, de la vida científica, porque creen que no hay una compatibilidad. Y cuando venimos a la Biblia es todo lo contrario. El secreto para poder verdaderamente encontrar los secretos del universo y conocer el sentido de la vida está ligado íntimamente a nuestra moral, a la santidad y a la pureza que nosotros tengamos, porque Dios bendice a los puros, Dios bendice a los santos, y el camino de los perfectos Dios los conoce. Vemos nosotros en Eclesiastés capítulo 2 que el rey Salomón también trató de, conociendo a Dios, de olvidarse de Dios. Tal vez hay muchas personas ahorita que me escuchan que a lo mejor fueron o se dijeron cristianos y se cansaron y se regresaron al mundo. Y esto fue lo que Salomón hizo. Y cuando Salomón creyó que en el mundo, cuando sus amigos le decían, vente, aquí está la verdadera felicidad, hombre, en la fornicación, en el que no tranza, no avanza, en las sinvergüenzadas, ahí puedes tú prosperar. Salomón lo creyó, oyó y se fue con ellos. Y es el mundo que vivimos ahorita. Ahorita la virginidad, la honestidad, la humildad, la mansedumbre son males para el mundo moderno. Imagínate, preséntate en los programas de televisión tan asquerosos y tan vulgares que están ya en la televisión, donde todas las mujeres, ¿verdad? Ya es de moda que siempre salgan en sus bikinis ya en televisión a las 10 de la mañana, que ahí mismo las nalgueen enfrente de todos y ja, y jo, porque ahora eso es lo que la sociedad ha aceptado. Imagínate en un programa decir, yo no participo de esto, te van a gritar santurrón, religioso, atrasado, loco, mocho, mojigato, porque ahora la santidad, la moral, la humildad, la virginidad son males de la sociedad. Lo que antes eran virtudes, ahora se consideran como los males de la sociedad. A ese grado se ha transformado nuestra sociedad, que las cualidades morales y las virtudes que hacen el carácter de una persona ahora se consideran totalmente opuestas de acuerdo al consejo de los malos. Dice Salomón en Eclesiastés 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, ve, me voy a ir a Las Vegas, al Teatro Blanquita, me voy a comprar 2 jaguares, me voy a comprar esto, muchas chavas, ¿para qué estar con la misma persona? Y a la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando tuvo más de 1000 mujeres Salomón, cuando tuvo el charro Abite ahí le cantaba todos los días a Salomón, le cantaba bailarines, tenía bufones, tenía perfumes, tenía mujeres, etcétera, etcétera. Ya que Salomón recorrió todas las cosas donde creía que se encontraba la felicidad, dice el versículo 11 del mismo capítulo, miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos, o sea, mis edificios, mis casas, mi casa en Tequesquitengo, mi casa en Puerto Vallarta, mi casa en Acapulco, mi casa en Cancún, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, dice este rey, que ha sido el hombre más millonario, billonario de toda la historia. Dice el rey Salomón, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La palabra vanidad es interesante, significa hueco, vacío. Todo esto carecía de sentido. Los placeres, las mujeres, el dinero, mi puesto político, todo. Me di cuenta a los 60, 70 años de edad que aunque tenía todo, era la persona más infeliz y más vacía del mundo.
Y ahí es cuando Salomón, al escribir este libro, regresó a Dios antes de morir, y fue lo que él escribió antes de morir. Gracias a Dios que regresó a Dios y nos deja escrito todo lo que él aprendió por haber andado en el consejo de los malos. En Primera de Reyes capítulo 12 vemos nosotros que el consejo de los malos es aceptar las opiniones y los consejos para resolver los problemas de nuestra vida de gente que no es cristiana. ¿Me escuchaste? Andar en el consejo de los malos es aceptar las opiniones de Walter Mercado, de la doctora Corazón, del psiquiatra, del psicólogo, de los que salen en la televisión, de deportistas. Si eres deportista y famoso, ya tienes la autoridad también de ser una autoridad moral. O es un artista famoso, ¿qué nos dice usted del matrimonio? Es que es famosa la muchacha y ya tiene autoridad para hablar del matrimonio. Es futbolista famoso y ya tiene autoridad para hablar sobre cualquier tema. Y este es el mundo en que nosotros vivimos. Cuando nosotros escuchamos la opinión y el consejo que no viene de la Biblia, es comenzar a andar en el consejo de los malos. Dice en 1 Reyes capítulo 12 versículo 8: pero él dejó el consejo de los ancianos, o sea, de los sabios, le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Qué terrible, ¿verdad? Llegar y creer que un joven puede tener más sabiduría que un viejo. Y si algo tienen los viejos, tal vez los viejos ya no tienen cara de Brad Pitt, ni de Tom Cruise, y tal vez no tengan la energía de un Rambo, los viejitos o las viejitas, pero sabes una cosa, han vivido más que tú y han vivido más que yo. No estoy diciendo que todos los viejitos son sabios, pero si encuentras una persona de la tercera edad que ha vivido con Dios, a tu abuelita que ha vivido con Dios, a tu abuelito que ha vivido con Dios y que tiene un testimonio que ha llegado a los 70, a los 80 años de edad y que sigue leyendo la Biblia y ama a su esposa y a sus hijos, en ellos está la sabiduría y el consejo. Yo les quiero decir, esta semana mi madre, la conocen ustedes, Perlita, cumplió bueno, ella dice que 86 años de edad. No le digan 85 porque se enoja, 85, 86, ¿no? Pero tiene más o menos como 20 años de ser cristiana y a todos nos ha sacado adelante. Mi papá se murió en el 70, hace 40 años. Se murió nuestro padre y se quedó sola mi mamá con nosotros. Y nos levantó a todos y se convirtió a Cristo y nos ha sacado, y ella ha sido nuestra consejera en tantas cosas, tiene tanta sabiduría, y así como es a veces de enojoncita y todo, pero tiene mucha sabiduría. Y yo siempre he recurrido también, cuando me convertí, me dijo el misionero bautista, Armando, nunca busques consejo de los jóvenes, busca a misioneros ya de edad, a mujeres ya de edad, con carácter, que han vivido, que tienen las cicatrices de la guerra de la que han atravesado y han salido avantes y no están amargados. Pero nunca se te olvide buscar el consejo, no tomes decisiones sin pedir consejo, porque en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Y aquí este hombre, ¿verdad? Roboam, descendiente de Salomón, llegó al poder y los ancianos no tienen que decirme, fue a pedirle consejo a los jóvenes, desechó el consejo de Dios y creyó que los jóvenes podían aconsejarle de mejor manera. No le preguntes a tu novio un consejo ni a tu novia tampoco. No le preguntes a tu chavo de secundaria ni de preparatoria un consejo, porque ellos no han vivido, ellos no saben ni siquiera lo que es la vida. Busca el consejo de tus abuelos, el consejo de tus padres, para que no pierdas el camino de la vida. En segundo lugar, dice el Salmo 1, que no solamente son dichosas esas personas
sino que también son las que no han estado en el camino de los pecadores. La palabra pecador, shatá, en el hebreo, significa los que se han salido del camino. Son las personas centradas en sí mismas. Son las personas que no les interesa tu bienestar y que solamente usan a los demás para sus propios intereses personales. Son las personas que cuando llegan a la iglesia no le interesa saludar a esa señora que está llorando, ni a la nueva persona. Entran a la iglesia, les he dicho muchas veces, como al cine. Al cine yo entro, compro mis palomitas, no me importa quién está acá, ni quién está aquí, mis palomitas y mi Coca-Cola, y veo el cine, me salgo sin saludar a nadie, porque voy al cine, voy a entretenerme. Pero la iglesia no vienes a entretenerte, no venimos a un show. Vienes a buscar, dar amor, buscar a quien amar, a quien dar misericordia, por quien orar, y no conviertas la iglesia en un show o en un lugar de entretenimiento. Entonces, desde que entras a la iglesia, siempre no quitas tus ojos de ti mismo. Si entro a la iglesia y tengo muchos problemas, padre, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, pero voy a quitar mis ojos de mí y de mis problemas y voy a buscar a quién puedo en esta mañana consolar. ¿A quién puedo orar? ¿A quién le puedo dar mi tarjeta? Oiga, usted no lo conozco, mire, soy fulano de tal, yo tengo un taller, bienvenido a la iglesia, qué bueno que está con nosotros. Los que se balantaron por primera vez, ya los saludaste, los que están atrás, los que están adelante. ¿Cómo está don Pancho? Mi nombre es este. Quiero decirle que estamos a sus órdenes, vamos a orar por ustedes. Podemos visitarlos, podemos orar por ustedes, alguna necesidad. Esas son las personas que están dentro del camino de Dios. Los que no están centrados en sus intereses. El pecador es una persona que se ha desviado de la verdad y escúchame, es una persona que se ha desviado de la realidad. Son personas fantasiosas, siempre haciendo planes, siempre esto y el otro, siempre Alicia en el País de las Maravillas, nunca maduran, creen que son Rambos y que la Cenicienta y viene un mundo imaginario. ¿Y saben por qué? Por las telenovelas. Cuando tú ves telenovelas, te metes en un mundo que no existe y te pones a chillar con la muchacha y crees que el muchacho es igual y comienzas a caminar como el muchacho y todo y nos metemos en la irrealidad. Y estas ideas entran a tu mente y crees que el mundo es así y no es así el mundo. ¿Cuántas muchachas ahorita en Estados Unidos se están quitando la vida? ¿Saben por qué? Porque tantas telenovelas ven y tantas veces donde aparecen las muchachas más bonitas, los hombres más guapos, y creen que todo el mundo es así. Y recorre Toluca y no vas a encontrar una muchacha como la de la telenovela. Va a ser una entre 100,000 o entre 50,000, pero tú quieres ser como ella y tener el cuerpo como ella y no lo tienes, y viene la depresión y viene la baja estima, y yo no soy tan guapo como este artista y quiero ser como él, etcétera, etcétera, y la cirugía plástica y por allí y por acá, y comienzas a depreciar totalmente tu identidad. Pero el mundo no es así. Que tienes cara de golondrina, te vas a quedar alguien que tiene cara de garza. Hay para todo, chaparritos, te vas a casar con una chaparrita, alto te vas a encontrar una persona más o menos igual, pero así es la vida, la realidad es otra cosa. Pero estas personas, los pecadores, dice la Biblia, dichosos los que no andan en el camino de ellos. ¿Por qué? Porque es una mentira. Es el camino del placer, del orgullo, de los propios intereses, de la felicidad, de la fama, de la búsqueda, del dinero. El Salmo 10 los describe de mejor manera. Dice el Salmo 10, versículo 3. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso o al deshonesto y desprecia a Jehová. Miren ustedes la radiografía de Dios de una persona pecadora. El malo por la altivez, por el orgullo de su rostro,
no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene, lejísimos de su vista. A sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. En otras palabras, estas personas se caracterizan también por ser explotadores de sus semejantes. Y ahora es la moda ahora. Está tan deshumanizada la humanidad que vemos por todos lados, ¿verdad? Como todos tratan de explotar a los demás. A ver qué raja te saco. Los bancos, a ver, nos quedamos con el 80% y ustedes con el 10-15%. Los que tienen fábricas, la burguesía, como le va a Carlos Marx, nos quedamos con todos los trabajadores, lo mínimo, etcétera, etcétera. Pero se trata de explotar a los demás. Y esto Dios lo ve como una maldición. Santiago 5 lo explica mejor, ¿verdad? Hay de aquellos que han hecho su dinero explotando a sus trabajadores, porque viene el día del juicio, dice el Señor. Y vemos también, en tercer lugar, que dichosas y felices los que no se han sentado con los burladores. Salmo 1. Vean ustedes la progresividad. Si tú comienzas a escuchar el consejo de los malos, vas a comenzar en segundo lugar a caminar con ellos. Y si ya estás caminando tú con una persona que no es cristiana, ya caminando como tu amigo íntimo, como tu amiga íntima, vas a acabar sentándote y vas a acabar burlándote de Dios, de los chistes que ella cuenta, de los chistes que él cuenta, de lo que cuentan tus amigos. Vas a comenzar haciendo lo mismo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque comenzaste primero a escuchar sus consejos, después te hiciste amigo de ellos y en tercer lugar acabas sentándote y burlándote de las cosas de Dios. El pecado siempre acabará llevando al pecador al cinismo, a la burla y al desprecio de las cosas de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4, dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4, estas palabras. Sabiendo que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En Judas, versículo 18, que está antes del Apocalipsis, dice, van a decir, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Millones de seres humanos con un grande conocimiento intelectual o científico, o por tener riquezas o influencia o poder, se han envanecido en sus mentes y han acabado burlándose de Dios, de la Biblia y de los cristianos. Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Carlos Darwin, Hitler, Carlos Sagan, José Stalin, John Lennon, el de los Beatles, que 2 semanas antes de que lo mataran en Nueva York dijo, yo soy más grande que Jesucristo. Y últimamente, el que es reconocido, entre comillas, como la máxima autoridad en la astronomía,
y en las físicas matemáticas, Stephen Hawking, que es un hombre que está reducido a una silla de ruedas, acaba de decir, no se necesita a Dios para poder entender el universo. En eso acaban todas las personas. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se envanecieron en sus razonamientos, su negro corazón, su manera de poder racionalizar las cosas se oscureció y comienzan a colocarse en el lugar de Dios. Regresamos al Salmo 1 y veamos ahora en segundo lugar dónde se encuentra la verdadera felicidad. Hasta este momento hemos visto dónde no se encuentra la felicidad y ahora Dios nos revela la dirección a seguir buscando y encontrar la verdadera felicidad y la prosperidad. Y esta se encuentra aquí. Dios nos creó, no nosotros a nosotros mismos, y Dios sabe cuál es nuestro mecanismo, cómo funcionamos, etcétera, etcétera. Cuando compras un coche Volkswagen, no lo llevas a la Ford a que le hagan el servicio, porque el diseñador del Volkswagen sabe perfectamente bien que se enfría, ¿verdad? Por aire, ¿verdad? Que no tiene necesidad de echarle agua al radiador y que él conoce el motor. Él sabe el funcionamiento. Entonces, si se me descompone mi motor de Volkswagen, no le voy a hablar a un doctor tampoco. Y cuando comenzamos a descomponernos nosotros, ¿con quién vas? ¿Con el brujo? ¿Con el astrólogo? ¿Crees que el psiquiatra y el psicólogo te puede resolver los problemas que solo Dios conoce que son y trascienden la mente, que se encuentran en el espíritu? Dios nos hizo y Dios sabe qué es lo que tiene mal el ser humano. Y en su ley, esta es la ley. Y cuando decimos ley, estamos obligados a cumplir algo de lo cual se nos demanda al precio de poder pagar las consecuencias. Yo salgo ahorita a la calle, o sale el pitirijas, cuijas, chirijas de Almoloya o de la cárcel, y le dice el juez, pitirijas, chijas, cuijas, usted ya es libre. ¡Ah, qué bueno! Voy a salir ahorita a la calle, a ver, trágame la de tequila, soy libre. Y espéreme tantito, le dice el juez al pitirijas, eres libre, pero no confundas la libertad con el libertinaje. Eres libre para obedecer la ley, no para hacer tus propias leyes, porque las leyes aquí están escritas, pitirijas. Y si tú vuelves a hacer lo que hiciste, regresas otra vez a la cárcel. Y Dios nos dice, ustedes lo mismo, no crean que al ser libres son libertinos. La libertad es para hacer lo que debemos hacer. El libertinaje es hacer lo que nos da la gana. Y cuando alguien se pasa los saltos, y cuando alguien roba, y cuando alguien tranza, cae la ley sobre su vida. Y estas leyes morales Dios las hizo. Y Dios nos dice en esta mañana que cuando nosotros obedecemos y le creemos lo que Él nos dice en su ley, la obediencia es la que trae la felicidad. La que te va a dar descanso a tu alma, la que te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, te va a dar sentido, te va a dar dirección, te va a dar estabilidad emocional. Obedecer diariamente la ley de Dios, porque Dios nos las dio para nuestro beneficio. En la opinión popular, la felicidad se encuentra, repito, en una cuenta bancaria, muchos bienes materiales, en los placeres, en ser famoso, pero la Biblia dice que la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad se encuentra en tener una relación diaria con Dios. ¿Qué es la ley? Vamos a ver en primer lugar, porque dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra Torah, que se tradujo ley, significa algo que Dios ha dispuesto, algo que Dios ha enunciado,
algo que Dios ha dictado como el creador cósmico del universo y como el legislador cósmico del universo, y nos ha dicho: ustedes son mis criaturas, yo los hice a todos ustedes. Y quiero decirles que no los dejé solos, les dejé un manual, un mapa, un GPS, para que cuando tú andes en la vida sepas para dónde dar vuelta y dónde está la izquierda y dónde se encuentra esto y dónde se encuentran las respuestas de la otra vida, de nuestra vida, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Todo esto se encuentra en la Biblia. En ningún otro libro de los billones de volúmenes de literatura que existen vas a encontrar la respuesta que solo Dios te puede dar. Entonces Dios nos dice que esta ley son algo que Él ha establecido para nuestra felicidad. Y cuando nosotros violamos la ley de Dios, no digas: ya Dios me abandonó, ya Dios no me quiere, me está yendo peor que a Gutierritos y me está yendo mal en la vida, y los últimos 3 novios han abusado de mí, y ya llevo 4 esposos, y el problema siempre está en los novios que han abusado de ti, en los otros esposos, en la gente que te ha transado, y nunca vemos que dentro de nosotros se encuentra el más grande enemigo. Tal vez todo lo que te ha pasado en la vida es porque tú has tenido la culpa por la forma como tú has aceptado vivir. Y si te ha sucedido lo que te ha sucedido es porque tú dentro de tu vida lo has aceptado. Y cuando tú dentro de tu vida tienes una relación con Dios, puede tronar el mundo, se pueden transportar las montañas, te puede dejar tu esposo, puede pasar lo que quieras, pero tu conexión con Dios, tu felicidad, tu tranquilidad, tu paz, nadie nos las puede quitar. Dice Pablo en Filipenses 4: he aprendido a ser pobre y he aprendido a ser rico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido cuando no tengo, me quedé sin trabajo, dice Pablo, y no tenía más que comer lo que me encontrara. Aprendía que eso no me daba la felicidad y yo tenía paz en medio de mi pobreza, porque mi felicidad no depende de si tengo o no tengo, si mi esposo me quiere o no me quiere, si mi novia me quiere o no me quiere, si me va bien o no me va bien. Mi felicidad depende de mi relación que yo tengo diario con Dios. Él es la fuente de nuestro gozo, de nuestra vida, y a través de Él nos vivifica. Mi relación con Dios me da fuerza para seguir adelante. Mi relación con Dios y con la Biblia me da de gozo, me da esperanza, me da seguridad. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Dice en Deuteronomio capítulo 4, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4, versículo 39 y 40, Dios le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 4, 39 y 40, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y vean ustedes la razón por la cual Dios nos dice: obedézcanme para que te vaya bien. ¿Por qué te está yendo mal por desobediente? Es la desobediencia la raíz por la cual nos salimos del camino. Para que te vaya bien, y no solamente a ti, dice, y a tus hijos después de ti. Y además prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Para que no te mueras a los 35 años de un ataque al corazón, o a los 40 años, o a los 50 años una embolia. Él quiere que vivas y que vivas con salud y que vivas muchos años. ¿Por qué? Porque si mientras vives con Él vas a ser una fuente de bendición a los demás.
Y Dios necesita a esas personas, mujeres y hombres aquí en este mundo. Pero si ve que llegas a los 50 y sigues igual de rebelde y de egoísta y de centrado en ti mismo y de ambicioso y de avaricioso, ¿para qué le sirves a Dios? ¿Te lleva a la otra vida mejor? Vámonos. Y ahí en la carretera Toluca te das una barranca. O una embolia cerebral, un ataque o lo que sea. No digo que todos los que mueren son así, ¿verdad? Pero hay muchas personas que acortan sus días por la vida que llevan. Dice en Proverbios 3, nunca se olviden de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón. Fíjate lo que dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El ser compasivo con la gente, dice Dios, si tú eres compasivo con mis seres humanos, más con mis ovejas, si tú tratas bien a mi pueblo, ¿sabes una cosa? Voy a alargar tu vida. Vas a tener una paz que no la vas a encontrar en ningún otro lado. Y voy a agregar años de salud también a tu vida. Y lo encontramos ligado a la obediencia a los mandamientos de Dios. Dicen en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, he aquí pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. 11, 26 al 28, Deuteronomio 11. La bendición, la prosperidad, la felicidad. Si me oyes, si en esta mañana no te entra por acá y te sale por acá, y esto que estás oyendo entra a tu vida, y me dices en esta mañana, Padre mío, me arrepiento, quiero tener tu temor en mi vida, quiero purificar mi sexualidad, quiero ser una persona pura de corazón, quiero caminar delante de tus ojos con el temor tuyo, porque el temor de Jehová y la humildad traen remuneración y recompensa inimaginable a nuestra vida espiritual. Si tú me oyes, está la bendición, los mandamientos de Dios, y la maldición, versículo 28, si no me oyes. Tan sencillo como es. Tú no eres un animal, eres una criatura, un agente moral libre, creados a la imagen y semejanza de Dios. Y dice Dios, aquí hay un camino, Pancho, y aquí hay otro camino, Carmelita. ¿Sabes qué, Pancho? Este camino, quiero advertirte, si tú sigues este camino, te quiero advertir, ¿a dónde te va a llevar? A la barranca. Y quiero decirte que si tú sigues este camino, vas a encontrar flores, fragancia, buen humor, salud, paz, prosperidad. Escoge tú. Oye, solamente un loco escogería la maldición, ¿verdad? Oye, yo quiero ser feliz, yo quiero tener un buen matrimonio, yo quiero heredarles a mis hijos que puedan darse cuenta que somos de a de veras, que somos de a debis, como dicen ellos, que mi padre no es un hipócrita. Mi papá me lleva a la iglesia y va a la iglesia, que tu novio, que tu novia siempre, que eres un muchacho de a de veras, que no la tocas, que la respetas. Porque eres de a de veras. ¿Crees realmente lo que dice la Biblia y no solamente la boca para afuera? Y nos sigue la bendición en nuestra vida. Nos va bien en todo lo que hagamos, ligado a nuestra relación con Dios. Dice la Biblia claramente el resultado de esta felicidad. Salmo 1, versículo 3. Estas personas serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Dios busca algo en el universo con qué comparar a una persona que le obedece, a una persona que le ha dicho, sí, Señor, te quiero seguir a donde quiera que tú vayas, quiero ser santo, quiero purificarme. Esto nos habla, ¿verdad?, de una idea de frescura y de estabilidad en la vida.
como un árbol plantado junto a corrientes, o sea, mientras la raíz del árbol esté, el árbol no tiene vida en sí mismo, el árbol absorbe de la tierra los minerales y el agua que tiene, y por eso regamos las plantas y vienen las lluvias, ¿verdad? Porque el árbol absorbe y entonces convierte el árbol en algo fresco en el árbol. Es interesante notar, ¿verdad?, que esto es frescura y nos habla de estabilidad emocional y espiritual. Una persona que escucha el consejo de los malos, que no tiene una relación con Dios, se caracteriza así, pero a 1 kilómetro, por ser personas volubles. Los psicólogos les llaman esquizofrénicos, que significa doble vida o doble personalidad. Hoy piensa una cosa, mañana piensan otra cosa, pasado piensan otra cosa, hoy te dicen algo, ya cambiaron esto y comienzas a ver una vida así. Son como barcos llevados donde sopla el viento. Hoy son comunistas, mañana son socialistas, después creen en los mormones, después creen en la brujería, después creen en la astrología, después creen en los ovnis, después creen, y como son llevados a donde la corriente del mundo los lleva, donde va el mundo, ahí van ellos. No están plantados, seguros sobre la roca, sobre un fundamento donde los vientos vienen y la lluvia viene y la casa, la vida de una persona que está cimentada en la palabra de Dios será inconmovible. Nada nos podrá mover, nada nos podrá separar del amor de Dios. Esta frescura y esta estabilidad solo Dios nos las puede dar. ¿Y saben en dónde se ve? Cuando voy caminando veo un árbol y ves los árboles cuando están secos. En otoño se caen las hojas y todo. Y me dicen que hay árboles que los 365 días del año están frescos. Son muy contados esos árboles. Y a esos árboles se refiere Dios. O sea, viene el verano, viene el otoño, viene el invierno y no nos afecta. Viene la adversidad, viene la falta de trabajo, vienen los golpes, vienen las decepciones, vienen las traiciones, vienen las calumnias y tú sigues plantado, seguro de ti mismo, seguro de ti misma, con seguridad en tu vida. Nadie te hace moverte. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es lo que te da esa estabilidad y esa frescura donde jamás verá la gente la amargura en tus ojos. Y así puedes pasar por la gente, ¿verdad? Y yo veo muchas caras de ustedes, ¿no? ¿Será? Tú ves a la gente y ¿qué es lo que proyectamos con la cara? Dice, la lámpara del cuerpo son los ojos. En tu mirada se ve lo que hay dentro de ti. El odio que traes, la frustración que traes, lo desorientado que andas. Los desorientados andan así. No saben ni qué onda, no saben nunca nada, ¿verdad? Queremos rock. Es lo único que dicen, ¿verdad? No así una persona que es fresca. En segundo lugar, dice la Biblia, que da su fruto, y vean lo que dice, a su tiempo. Esto nos habla de productividad. Las mujeres dan niños, la tierra da fruto, ¿verdad? El mar da peces. Todo lo que creó Dios es para producir. Los árboles manzanos dan manzanos, las uvas dan uvas, los higos dan higos, etcétera, etcétera. Y Dios le llamó a Abraham y le dijo a Abraham, quiero que vengas para acá y me voy a volcar sobre ti, Abraham, y te voy a bendecir y te voy a dar sabiduría para que tú la proyectes a los demás. Y tú eres el escogido para bendecir a todas las naciones. Cuando Dios nos bendice con dinero, cuando Dios nos bendice con salud, cuando Dios nos bendice con energía, no es para nosotros.
Es para que esa salud que yo tenga vaya a los hospitales a visitar a los enfermos cuando tengo tiempo, a las cárceles a llevar un mensaje, para poder, ese amor con el que amanecí, porque hoy en la mañana me habló Dios en mi corazón, es para llegar a la iglesia hoy en la mañana y buscar a quién bendecir, a quién amar, a quién dar una buena palabra. ¿Cómo estás? Mira, te veo triste, pero yo estoy lleno de gozo del Señor. Dios nos da todo eso para darlo a los demás, nunca para nosotros mismos. Cuando comenzamos y comienza Dios a darme y me lo echo a la bolsa y me echo a la bolsa y me echo a la bolsa, todas las bendiciones de Dios se me van a romper las bolsas, porque la ambición rompe el saco. Lo que te dio Dios es para compartirlo con los demás, si quieres ser feliz. Y dice en tercer lugar, y su hoja no cae. En el otoño todas las hojas sabemos que caen, se juntan y son quemadas. Sin embargo, existen árboles, como les mencioné, que no sucede. Muestran la misma consistencia durante las 4 estaciones del año. Ahora, es interesante que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la diferencia entre el fruto y la hoja? No solamente Dios nos ha puesto para que demos fruto, y si tú eres cristiano, ¿verdad? El fruto es la santidad, Romanos 6, 21 al 23, Gálatas 5, 22 al 23. El fruto es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, longanimidad, dominio propio. Ahí ves en tu carácter, ves cuán fresco y estable está tu relación con Dios. En el carácter se nota de una persona. Y cuando comenzamos a darnos cuenta que antes del fruto, ¿qué cosa es? Las hojas. ¿Qué significa esto? Significa simplemente algo, ¿verdad? Que el fruto, saben ustedes, la savia sube por el árbol y comienza a amontonarse la savia en las ramas. El acumulamiento de la savia en las ramas es lo que produce el fruto. Cuando el árbol está tan cargado de sí mismo, se exterioriza en el fruto. El fruto nos habla que ese árbol está fresco porque está dando chabacanos, duraznos, manzanas. Habla de la frescura que hay dentro, de la savia, de la sangre limpia que tiene ese árbol. Pero antes del fruto es la hoja. En otras palabras, para que nosotros demos fruto, tenemos antes que tener convicciones. Si realmente yo considero que venir a la iglesia y amar y estar con gozo y con paz en la vida es algo verdaderamente que tiene una reciprocidad en esta vida y en la otra, entonces porque yo estoy convencido de algo, tú no puedes hacer nada que no estés convencido. Pero cuando estamos convencidos es cuando nuestra hoja tampoco cae. Mis convicciones producen fruto dentro de mi vida. Las hojas representan nuestras convicciones personales. Apúntalo porque sin convicciones nunca podemos dar fruto. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 en el Nuevo Testamento. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. O sea, comenzaste bien en tu vida cristiana, los 2 años de tu vida cristiana comenzaste bien. No se trata de comenzar bien. Qué bueno que comenzaste bien, pero es más importante acabar bien. Porque muchos comienzan bien y acaban mal. Ahora que estuve en San Diego, en la Universidad Point Loma, es una universidad cristiana, cerca de 500 pastores de Tijuana, Tecate, Rosarito, San Diego, Anaheim, Los Ángeles, San Francisco, vinieron de todas partes de toda esa área de California. Les compartí y les dije a estos pastores, hermanos de nosotros,
¿Sabe una cosa? Nunca he visto a tantos hombres como en esta época que hoy es esa persona, ¿te acuerdas? Que algo les pasa a la mitad del camino, que comienzan a ver el éxito, comienzan a ver el dinero, comienzan a tener fama, comienzan a sentir los reflectores de la televisión, comienza el mundo a enfocarse en sus personas y por no tener convicciones y haber entrado a la obra de pastores o de predicadores, sin haber nunca forjado un carácter cristiano, cuando reciben la luz del mundo y el aplauso del mundo y la gloria del mundo, se caen, se enferman, se marean, se la comienzan a creer que son la divina en salsa en huevo. Se comienzan a creer que son la última Coca-Cola de un desierto. Y les afecta. ¿Y saben cómo funciona esto? De repente dicen, bueno, yo ya estoy famoso y tengo esto y la iglesia y por aquí y por allá. Pues puedo darme el gusto de, no solamente con mi esposa. Es más, todos se me acercan por aquí muchas chavas, donde quiera que voy, predicador y doctor esto y licenciado, etcétera, etcétera. Pues me doy el gusto de echar una canita al aire. Y me doy gusto, ¿verdad?, también de hacer esto y aquello. Y me doy gusto de comenzar a amontonar más dinero del que debe de guardarse. Y ahí comenzamos a apartarnos de nuestra relación con Dios, de las bendiciones de Dios. Y se nos olvida que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene consentidos. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo y el árbol está puesto a la raíz de los árboles. Cualquier árbol que no dé fruto será cortado. Y el que piensa que está firme, dice 1 Corintios 10, mire que no caiga. No te confíes en las vacas, y en el dinero, y en la prosperidad, y en el éxito que has alcanzado. No te olvides de Jehová tu Dios, que Él es el que te da la fuerza, la energía, la salud, el conocimiento y la sabiduría para hacer lo que estás haciendo y para haber logrado lo que has logrado hacer. Para que cuando llegues al monte, al éxito, ya seas diputado y gobernador y presidente y rico, las alturas marean. Mientras más alto, esto es un principio físico, menos oxígeno hay. Por eso los astronautas necesitan escafandras. Mientras más alto, menos oxígeno. Mientras más alto, más necesario necesitas buscar a Dios. Y mientras más alto subas, acuérdate, de más alto puedes caer. Porque hay un principio que el que sube tiene que bajar. Y Dios es el que nos exalta y Dios es el que nos aplasta. Y finalmente dice la Biblia, y todo lo que hace, no leímos Hebreos 6, 11 al 12, y dice así, Hebreos 6, 11 al 12, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, o sea, que seas estable, que no seas voluble. Ayer hablé en lenguas, hoy estoy deprimido. Y ayer fui a ganar almas y ahora no. Y la semana pasada esto y esto. No, mantén el ritmo de tu vida cristiana. No te desanimes. Mantén la misma marcha. Sigue marchando al son de los tambores del cielo. No al son de los tambores del mundo, al son de los tambores de Dios. Y los ángeles todos los días nos están diciendo, ¿verdad? Alabao, alabao. Pam, pam, pa. Panchito, Panchito, tú puedes, ra, ra, ra. ¿Dónde vienen esas porras? Aquí. Pero si no vienes aquí para que te vivifiques y las porras que necesitas, hoy las porras del mundo, ¿verdad? El diablo, Panchito, te caes, ra, ra, ra. Y por eso andas deprimido y ya no puedo y esto y el otro. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y esa fuerza sobrenatural necesitamos al Espíritu Santo y nuestro contacto con Dios para llegar al final de nuestra meta. Como dice Hebreos 6, 11 y 12,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos. Es un peligro que nos acecha la flojera en nuestra vida. Y ya no leo la Biblia, ya no voy a las reuniones de oración, ya a la iglesia llego tarde, ya comienza mi vida a menguar, mi trabajo, etcétera, etcétera. Dios, tú tienes el segundo lugar, el tercer lugar de mi vida. Ahora mi primer lugar es mi trabajo, mi primer lugar equivocándome y creyendo que si tengo un doble horario voy a prosperar, cuando mi prosperidad depende de mi relación con Dios. Es el engaño que continuamente nos acecha. No nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos de que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si no la fe es confiar en Dios, confiar que lo que Él dice es verdad. Esa es la fe. Confiar que lo que Dios dice es verdad. ¿Y qué necesitamos aunado a la fe? Necesitamos ser pacientes para que esa promesa que tu hijo se va a convertir, esa promesa que Dios te va a prosperar, irán dando y llorando el que lleva la semilla y regresará con fruto trayendo sus gavillas. Sé paciente. Sigue regando tu plantita, va a dar fruto. Sigue orando por tus hijos. Santa Mónica oró 15 años por Agustín de Hipona. Y el sinvergüenza que fue borracho, parrandero y jugador Agustín, a los 33 años de edad se convirtió. Pero su madre nunca dejó de orar por él, ni de darse por vencida. Tu hijo está peor, tu hijo está en las drogas, tu hijo está prostituyendo. Padre Santo, Salmo 12, mi generación será bendita. Mi descendencia heredará la tierra. Y muchas veces, muchos padres ni siquiera aún en su vida han podido ver la conversión, pero como fueron tan fieles, después de su muerte, Dios a esos hijos los hace profetas y apóstoles después.
just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny, you're the one for me.